Bueno, Prisi, nos vamos a meter un poquito en lo que es el programa hoy, porque Sí. ya la veo que está conectada. Hoy vamos a tener un programa que vamos a estar charlando a lo largo del programa. Podemos charlar distendidamente, pero la quiero presentar para ya sumarla a esta conversación a Laura Diz, que ella es psicóloga social, licenciada en Ciencias de la Familia, estimuladora temprana, acompañante terapéutico y además es madre de dos niños, hijos, no sé qué edades tienen, ahora nos va a contar, con altas capacidades, lo que comúnmente conocemos como superdotados, ¿no? Y ella es fundadora y presidenta de la Asociación Altas Capacidades Argentina, así que le doy la bienvenida. Laura, gracias por estar con nosotros, por sumarte a esta charla. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme y por interesarse por este tema. Claro, por supuesto, por supuesto. La verdad es que es un tema súper interesante y que probablemente, bueno, ahora vos nos vas a contar, está muy lleno de mitos, ¿no? Sobre una realidad es, bueno, hay muchas películas que alimentaron esto, Sí, pero a la vez no se ve a veces, y en la visión social, toda la complejidad que hay en torno a llegar a un diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Así que la verdad que súper interesante el tema. Laura, vos, ¿cómo llegaste al tema? Me imagino que obviamente, como en el recorrido personal, como hacemos muchos, a través de tu experiencia personal y como madre, ¿no? sí, así es. Y luego cuando hablemos un poco más de la asociación, te voy a contar que prácticamente todos los que estamos en la asociación es porque tenemos un hijo, una Claro. hija o alguien muy cercano con altas capacidades. Sí, yo llegué por mi hijo mayor, por Mateo, que hoy tiene 21 Sí, años, ¿sí? sí, El camino fue muy sinuoso, la verdad es que al no haber formación por parte de los profesionales, de ningún tipo de profesionales, que ni pediatra, ni psicólogo, ni psicopedagogo, ni neurólogo, ni nada en el tema, poder desenmarañar qué es lo que pasa con tu sí, hijo o tu hija, claro, la mayoría de los padres llegamos porque estamos preocupados, ¿no? Para decir claro, qué le pasa a mi hijo que es un genio, ¿no? No es claro, por eso. claro. Sí, Llegamos por preocupaciones. Y ese es el lado oscuro que tiene, o el lado B que tiene la alta capacidad. La gente piensa que claro, vivimos en un limbo, las familias que claro. tenemos estos hijos, ¿no? Sí, como si fuera una especie de golden ticket que te va a habilitar un montón de cosas o que va a tener un futuro, aseguras un futuro brillante para tu hijo, que probablemente sea así, pero más allá de eso tiene todo un lado oscuro o difícil de transitar que me imagino que primero es llegar al diagnóstico, después acompañarlo en su escolaridad y en su socialización con los pares. Bueno, contame, concretamente contame, Laura, ¿qué fueron los primeros datos que te llevaron a pensar, acá alguien me tiene que orientar porque esto por ahí no es lo más típico, lo más esperable para un nene de la edad, bueno, en el caso de Mateo, ¿no? Tu hijo más grande. Sí. Bueno, la verdad es que no habíamos tenido ningún inconveniente de ningún tipo hasta que empezó la escuela. Y esto Sí, es un dato no menor mira, porque es el, eh, el común denominador en las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos estos niños que aprenden distinto, sienten diferente y viven de otra manera todas las experiencias. Vos vas a ver que en mi relato nunca te voy a hablar de la palabra inteligencia, porque si sigues claro, pensando que son más inteligentes, en realidad tienen un funcionamiento cerebral distinto. Lo que hace que este cerebro aprenda rápidamente, no necesite de la repetición, tengan emociones intensas, las cuales tienen que aprender a gestionar a lo largo de la vida, pero en casa vamos a ver niños a veces inquietos y a veces no, niños que no suelen tener problemas para socializar. Es uno de los mitos que las personas con altas capacidades tienen problemas. Hay gente que le gusta socializar y hay gente que prefiere un círculo más íntimo como cualquier otra persona. Lo que sí es que cuando tenés 2 o 3 años y sabés determinadas cosas o preferís determinadas cosas
o funcionás de determinada manera, es difícil encontrar pares que compartan tus gustos. Nosotros tenemos amigos por gustos, no por edad. Y en el jardín vos tenés que estar en sala de 2 con los de 2, en sala de 3 con los de 3. Lo que pasaba, por ejemplo, con Mateo es que había, por una tontera, no había aprendido a jugar al ludo con el dado, ¿sí? No es nada del otro mundo. Primero con un dado, después se aburrió, sumó otro dado, iba contando los puntitos, ¿no?, del dado. Después jugaba con un solo color, después jugaba con 2 colores, después movía un color hacia la derecha, con otro color jugaba hacia la izquierda, y cuando venían los amigos no solo jugaba con autitos, sino que ofrecía, por ejemplo, el ludo, a lo que los niños quizás no tenían idea. Entonces, no es que sean genios, porque esto también es lo que se quiere instalar en la sociedad, sino que tienen aprendizajes diferentes, muchas veces un vocabulario muy rico a edad temprana, tienen una enorme memoria visual, auditiva, verbal, tienen una muy buena pronunciación, en muchos casos no suelen equivocarse con los verbos, ¿viste? Que es lo que más risa nos dan los nenes pequeños, ¿no? Parece que hablamos con adultos, lo que hace que nos confundamos. ¿Este niño tiene la edad que tiene? No. Algunos padres te dicen, yo ya hablo con un adulto, y no le podemos hablar con un adulto a un nene de 3, pero hay una real confusión, porque vos no sabés con quién estás hablando, se te plantan de determinada manera, hacen ciertos comentarios, planteos, análisis, razonamientos, que vos cuando sos mamá primeriza, vos no comparás a tu hijo con nadie. Vos no decís, mirá qué inteligente mi hijo. No, vos estás con tu hijo y vivís lo que te toca vivir con tu hijo. Sí, totalmente. Cuando llegás a un espacio social como la escuela, te encontrás con que, ¿qué pasa acá? Los demás no son como él, o él no es como los demás. Claro. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Se intenta como enseñar a todos lo mismo, de la misma manera y al mismo momento. Y no hablo de una enseñanza académica. Por ejemplo, a lavarse las manos, a ponerse la campera, a ponerse una zapatilla, y pueden ser niños con enormes habilidades o no, dependiendo en el área donde tengan esta capacidad. Cuando tu hijo nace, vos no decís, tengo un hijo superdotado, tengo un hijo con altas capacidades. Mi hijo mayor nació con los ojos abiertos, por ejemplo, y esto termina siendo una característica bastante común. Mi hijo menor, que tiene altas capacidades, que tiene 17 años, es completamente distinto a su hermano, porque hay por lo menos 6 o 7 perfiles dentro de la alta capacidad. Entonces, no es fácil detectarlos, y al haber escasísimos profesionales especializados en el tema, es aún más difícil llegar a un diagnóstico concreto y certero. Claro, Laura, y en tu caso, el primer recorrido fue algún planteo en la escuela, ¿y a quién consultaste? ¿Al pediatra? ¿Cómo fue ese recorrido para llegar al diagnóstico? El primer planteo fue hasta tonto, porque mi hijo no tomaba leche, no le gustaba la leche, por ejemplo, empezó salita de 2 al año y 11 meses, ¿sí? Y él me dijo, chau mamá, y entró, y yo lloraba así, ¿no? Porque bueno, el despegue, él no entró, chau mamá, él sabía lo que iba, más o menos cómo iba a ser el manejo, tenía un buen vocabulario, podía pedir lo que necesitaba, y entró tranquilo. A los 2 o 3 meses nos citan de la escuela porque él no quería sacar la taza para tomar la leche. Entonces, no hace caso, no cumple las normas, ¿no? Salita de 2. ¿Y qué hacían? Le colgaban muy arriba la mochila para que él no pueda alcanzarla. Entonces, era bastante nefasto esto que hacía, ¿no? Él no podía acceder a nada si no hacía caso. Ahí fueron las primeras consultas. Y la verdad que él hasta cambió su personalidad a partir de los castigos y reprimendas que recibía en el jardín, ¿no? Fue bastante complejo porque nosotros poníamos más límites, que no era un límite saludable, sino un límite que lo obligara a que haga caso a los demás aunque él no estuviera de acuerdo, porque los papás no tenemos por qué saber qué es lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Se supone que recibimos la orientación de la escuela, del equipo de orientación, del docente, ¿no? Y el pediatra me decía que no había ningún inconveniente, que era un niño sano, que podía hacer una consulta con una psicóloga, y así empezamos un enorme recorrido de profesionales que nos decían, ponele más límites, tu hijo no se adapta porque tienen una crianza permisiva, y la verdad que fue realmente un calvario, ¿no? La infancia, pequeña infancia e infancia de nuestro hijo mayor, sí. Y sobre todo, no sé cómo habrá sido el recorrido. A mí me pasó también, mi hija
del medio tiene TDAH, y también me costó mucho llegar al diagnóstico por esto. O sea, muchos de los planteos es muy inteligente, y todo el abordaje psicoanalítico como que me hacía desistir de creer en este diagnóstico. No sé cómo se lleva, digamos, y cómo la influencia del psicoanálisis en las escuelas y todo se lleva con esto, como con la posibilidad de llegar al diagnóstico de capacidades. Sí, en realidad lo que siempre te plantea la escuela, y hoy en día estoy amigada con las escuelas, ¿no? Pero en su momento estaba como enfrentada, y echaban culpas respecto a la crianza que teníamos. Entonces, como que Claro. tenía que ver con cómo era mamá, qué pasaba, que papá no venía nunca a las reuniones, papá trabajaba y prácticamente nos citaban todos los días por algo distinto. Entonces, es como bastante complejo. Y las escuelas no es que sean malas, ¿no? El tema es que en la formación docente no se ve la alta capacidad y se sigue pensando que son chicos a los que no les cuesta nada. Y si vos aprendés distinto, Claro. no podés ajustarte al aprendizaje de la norma, ¿no? Por ejemplo, si aprenden más rápido y les sobra un montón de tiempo porque completaron muy rápido, les piden que esperen. Ahora, a un niño que va más lento, nadie le va a decir que se apure para alcanzar al resto, pero a ellos sí les piden que esperen. Y a veces esa espera son 30 minutos. 30 minutos de quedarse callados, 30 minutos de quedarse quietos, 30 minutos de ni siquiera dibujar. Yo tengo un paciente que dibuja en el borde de la hoja. El otro día le quitaron el cuaderno porque él no puede estar dibujando porque si no esto se le habilitaría esto. ¿Y qué tiene que hacer un niño de 6 años entonces cuando le sobra media hora de tiempo? ¿No? A veces tenemos enormes expectativas sobre los niños que no van a cumplir. Y esto desregula completamente la conducta. O sea, generalmente las conductas disruptivas tienen que ver con la no atención. No siempre, porque puede convivir la alta capacidad con TDAH, con TEA, con algún trastorno de la conducta, con algún trastorno del aprendizaje, con algún trastorno del desarrollo. Pero en sí misma la alta capacidad no conlleva trastornos. Sí, cuando no hay atención, vamos a ver ciertas cuestiones conductuales, atencionales, no desarrollan la capacidad de esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen está por debajo de sus capacidades. Claro, claro, es cierto. Y en sí misma, las altas capacidades no son una neurodivergencia, viste que se habla mucho, se empieza a hablar y a entender esta palabra. ¿Son una neurodivergencia? Sí, es un cerebro que funciona diferente. Por ejemplo, funciona de manera muy eficiente gastando muy poco combustible. Claro. Entonces, esto es que no se cansen, sino que no tienen que esforzarse para hacer una tarea en el área que tengan la alta capacidad muy eficientemente. Entonces, no tienen desarrollada la capacidad de esfuerzo, lo que hace que cuando le den algo para esforzarse tengan baja tolerancia a la frustración. Pero esto no quiere decir que de por sí mismo sean niños, niñas, adolescentes o adultos con baja tolerancia a la frustración. Nunca tienen que frustrarse si todo les sale bien. Es tan importante trabajar estas características, ir dándole actividades que los hagan pensar más, permanecer más en la tarea, usar la atención tenida. Los niños te dicen, esto es una papita, ¿no? Entonces cada vez prestan menos atención, empiezan a cometer errores, no saben estudiar. El lado B de la alta capacidad no se mide. Claro. ¿Y cuál sería, me imagino que te debe preguntar el padre o la madre que llega a este diagnóstico, la familia, cuál sería la formación recomendable en el colegio, en la trayectoria escolar? O sea, hay escuelas especialmente que puedan abordar, tiene que estar, digamos, porque seguramente va adelantando contenidos a un mayor ritmo y no siempre, como vos decías, los docentes están preparados para estar hablándole de cuestiones de química y física a un chico de tercer grado, ¿no? Sí, tampoco tiene que ver con eso. Tenemos niños que están interesados en la física cuántica, tenemos niños que les interesa la matemática avanzada, la química, tenemos niños que destacan en arte o no destacan, porque cuando yo tengo una mayor habilidad,
si alguien no me abre la puerta para desarrollar esa habilidad, la tengo, pero no la desarrollo. Claro. Generalmente no son niños que destaquen en la escuela. Las escuelas te dicen no destacan. No hay escuelas especializadas en alta capacidad. Tampoco se espera, por lo menos desde la asociación, no es esto lo que recomendamos, que se adelante contenido, porque la atención adecuada depende de la suerte. Si este año te toca un docente, un profe que tenga ganas de trabajar con este niño, niña, adolescente, va a funcionar todo bien. Pero si el año que viene no te toca a nadie, vas a volver a ver los contenidos que te adelantaron. Claro. Entonces, la idea es ampliar la propuesta, profundizarla, haciéndolos pensar más y que se tengan que esforzar, no adelantar contenidos, porque va a llegar un momento que no van a tener más contenidos para adelantar. En nuestro país no se utiliza o no es lo mejor adelantar contenidos. Lo que se suele hacer es que si están trabajando del 1 al 100, le dan números de millón. La verdad que la manera de resolver es la misma y estos cerebros funcionan distintos. Entonces lo que hay que hacer es adaptar el cómo te presento la actividad y qué es lo que te pido que hagas con esta actividad y no la actividad en sí. Pero en sí es poco frecuente que se dé esa adaptación. Digo, uno por ahí es parte de estos mitos, ¿no? Que construye en torno a las altas capacidades, pero esto de que se escucha un chico que tiene, no sé, 11 años y ya está dando materias de la facultad. ¿Esto en Argentina es así? ¿Se da? ¿No es aconsejable adelantar años, digo, escolares? A ver, dentro de la asociación cuidamos mucho lo que es la emocionalidad, la sociabilidad y la integralidad de los niños. No aconsejamos que un niño vaya a la universidad, tampoco está permitido en nuestro país, ¿no? Lo que sí está permitido es la flexibilización, porque el artículo 93 de la Ley Nacional de Educación avala la atención y la pide de las personas con alta capacidad. Vos pensás que 15 de cada 100 personas tienen altas capacidades, 15 de cada 100 estudiantes. Esto me habla de casi 2 millones de estudiantes y no se los atiende. Ahora bien, las escuelas suelen empezar a interesarse en la capacitación, en leer un poco más, y cuando vamos a plantearle que no pretendemos una educación elitista, la escuela empieza a atender y a mirar distinto a estos niños, ¿no? El problema es cuando vamos a forzar a la escuela y a decirle, vos tenés que hacer determinada cosa en lugar de trabajar conjuntamente. La asociación tiene desde profesionales de la educación, desde profesionales de la salud, hasta un área legal que le explica a la escuela cómo puede manejarse legalmente para atender a estos niños y niñas con altas capacidades. Entonces, al brindar todas estas vías gratuitas para que la escuela y la familia pueda acercarse, termina siendo mucho más fácil la atención. Muchas escuelas se están animando a atender y muchas escuelas están trabajando muy bien. Si miramos a 10 años atrás, por ejemplo, ¿no? Claro. Es mucho la incidencia que mencionas. Es frecuente también que haya padres que llegan, me imagino, a la consulta creyendo que su hijo tiene altas capacidades y por ahí, digamos, se encuentran después con otro diagnóstico como Asperger, que puede convivir, digamos, una cosa con otra o no, o incluso como producto de este hiperfoco de Asperger o del TDAH, ¿no? Esto es frecuente que llegue por ese lado a la consulta y finalmente el diagnóstico vaya en otro sentido, o digamos, ¿qué tan frecuente es que convivan los dos diagnósticos? No tenemos datos de cuál es la frecuencia de que convivan. Por ejemplo, lo que es el TEA de alto funcionamiento, porque desde el 2017 el diagnóstico de Asperger no existe más. El TEA de alto funcionamiento son aquellas personas que necesitan menos apoyo, ¿no? Y se tiene como el mito de que son muy inteligentes, ¿sí? Pero que no socializan. Entonces, eso se puede hacer un diagnóstico erróneo que sea TEA, ¿no? Claro. Y no se suele dar un diagnóstico de TEA más altas capacidades si, por ejemplo, atiende un neurólogo o un equipo que no tiene idea de qué son las altas capacidades. Ahora, al revés, cuando se hace la consulta por altas capacidades,
en la mayoría de los casos los padres no se equivocan de lo que están viendo. ¿Puede sí convivir la alta capacidad con otro diagnóstico? Sí. ¿Con otra condición del neurodesarrollo? Sí. La doble excepcionalidad, que se llama esto, más frecuente es TIA más altas capacidades. Claro. ¿Sí? Ahora, TDAH es un diagnóstico bastante finito con la alta capacidad. Sí, claro. Es bastante finito. Claro. Sí, esa confusión diagnóstica, sí. Ok, perfecto. Bueno, te propongo, Laura, estamos sobre las 12:30, ya pasaditos. Vamos a hacer una pausa y retomamos en un ratito nuestra conversación. Prisi, te damos el pase. Por supuesto, porque ya tenemos muchos mensajes, consultas en el 11 51 52 10 47. Los invitamos a todos los oyentes a sumarse. Dejen sus mensajes en nuestro número de WhatsApp, el 11 51 52 10 47, o también en nuestras redes sociales, @más1075. Así estamos en Instagram y en X, @más1075 FM. Quédate ahí que ya continuamos con Deseo Consumido. Prepárate unos matecitos y seguimos en Deseo Consumido. 12 del mediodía, 36 minutos. Nosotras continuamos en Más 107.5 en Deseo Consumido hasta la 1 de la tarde. Recordá que nos podés escuchar a través de nuestra aplicación. Nos encontrás con el signo Más 107.5 y también podés dejar mensajes, nos podés escuchar, nos podés ver, y a través de nuestra página web www.más1075.com.ar. Eva, te digo que tuvimos varios mensajes a lo largo de esta charla que tuviste con Laura. Contanos, Prisi, me imagino. En el 11 51 52 10 47, seguro Laura en un ratito lo va a estar diciendo, pero bueno, muchos preguntan cómo se pueden contactar con esta asociación, dónde los pueden encontrar en redes o algún número de teléfono, pero acá, por ejemplo, nos dice Sandra que se quedó pensando en esto que mencionaba Laura, de que una de las características es que nacen con los ojitos abiertos. Si esta es una característica exclusiva, se pregunta ella, o no, o si es una de las tantas. También nos preguntan en el 11 51 52 10 47 cómo se acompaña, cómo se potencia, pero no del lugar de la escuela ni del lugar de la familia más cercana, los que están todos los días, sino de aquellos familiares, amigos, conocidos que uno ve de vez en cuando y quizás no entiende algunas situaciones. Bien. Muy bien, bueno, perfecto. Hoy nos va a ir contestando Laura. Para los que se conectan recién, recordamos, estamos conversando con Laura Diz. Ella es psicóloga social, acompañante terapéutica, licenciada en familia o en... lo dije bien, no sé si lo dije muy bien, pero bueno, es presidenta de la Asociación de Altas Capacidades Argentina, licenciada en Ciencias de la Familia, ahora sí. Muy bien. Bueno, Laura, muchas consultas, intereses. Contanos primero dónde se puede contactar la familia, alguien que está en este camino. Bueno, nuestro mail es info@altascapacidades.org.ar. Después nos encuentran en Instagram como Asociación Altas Capacidades Argentina, así que por donde gusten nos pueden escribir, siempre tenemos gente atenta contestando en las redes. Muy bien. Y también había un oyente oyente que preguntaba. Información. Sí. Sí, no, también teníamos una oyente que quería saber, me imagino que debe tener alguien en su entorno no tan cercano, no debe ser la madre, pero sí alguien con altas capacidades. Entonces ella pedía, Prisi, recordanos la pregunta, por favor. Y acá lo que dicen nuestros oyentes en el 11 51 52 10 47 es cómo se acompaña y cómo se puede potenciar también, no desde la escuela ni de la familia más cercana de los que están en el día a día, sino también de aquellos familiares, amigos, conocidos que uno ve de vez en cuando y no sabe quizás cómo acompañar. Bien. En realidad,
pensamos a veces que es un desafío enorme, ¿no? Sobre todo cuando los papás recibimos el diagnóstico de nuestros hijos, pensamos que no vamos a poder, y en realidad nuestro hijo es el mismo antes y después del diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces lo único que nos acerca al diagnóstico es poder saber un poco más cómo aprende, cómo piensa y cómo siente. Siempre digo que informarnos acerca de una temática que nos llega de cerca, como puede ser esta neurodiversidad u otra, es la mejor manera para poder tener más herramientas nosotros como papás y también para poder compartir y empezar a tejer redes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos después el ojo tan agudo que cuando vemos otras personas con las características de nuestros hijos, empezamos también a decirle, che, ¿no será altas capacidades lo que pasa por acá? ¿No? Entonces es muy bueno también tener esos datos. Y en realidad la mejor manera de acompañar es abrirles las puertas, ¿no? Si nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos o alguien conocido empieza a tener o notamos rasgos y características, le podemos decir, ¿no leíste acerca de esto? ¿No? Después, escuchar sin juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los padres empezamos a contar que nuestro hijo, nuestra hija hizo algo que para nosotros es completamente normal, como cualquier papá primerizo, insisto, mi hijo hizo determinada cosa, ¿no? Nos empiezan a mirar raro, nos empiezan a decir, che, vos lo estás sobreestimulando, déjalo ser niño, ¿no? Es más lo que se juzga que lo que se acompaña. Y acá lo que siempre nos preguntamos es, si tuviéramos un hijo con una discapacidad, recibiríamos un montón de ayuda. Cuando tenemos un hijo, una hija con altas capacidades, empezamos a ser juzgados como padres, ¿no? Y esto la verdad que no está bueno. La sociedad pareciera que, rodeada de estos mitos, quiere como ningunear o hundir a la persona que puede hacer determinadas cosas de una manera distinta. Fíjate que la definición de altas capacidades es capacidades excepcionales en una o varias áreas del desarrollo o funciones cognitivas. Pero la excepcionalidad quiere decir que no es común, ¿no? Que es excepcional la persona, que es maravilloso, que es fantástica o que se destaca. Generalmente no destacan, a menos que se los acompañe de manera efectiva. Por lo pronto, entendiendo que aprenden distinto, que se suelen saltear pasos, que quieren llegar a, por ejemplo, tocar la guitarra sin haber aprendido las notas, que quieren un dibujo terminado sin estar 2 o 3 días pintando de manera cuidadosa, ¿no? Siempre quieren llegar al final sin tener que pasar por el proceso. Hay que tener mucha paciencia, suelen ser personas intensas, pero hay que acompañarlos a gestionar las emociones. La gestión emocional es, ¿qué puedo hacer yo cuando me siento de determinada manera? Porque si bien son intensos y sensibles, si no acompañamos esta intensidad y esta sensibilidad, los dejamos prácticamente huérfanos frente a esto que sienten de manera como si fuera un bombazo, ¿no? Entonces, aprender a gestionar con eso es una buena manera. Sí, es interesante, Laura, esto que mencionas sobre las emociones, porque, claro, desde chiquititos les debe pasar, hablan como adultos, y por esto puede ser que sean tratados como adultos, cuando por ahí su parte intelectual tiene una evolución y su parte emocional, afectiva, va por otro carril, como el de cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo acompañar ese crecimiento, ese desarrollo desde protegerlos desde ese lado, ¿no? Esto que vos decís se llama disincronía, es un desarrollo normal pero heterogéneo en áreas, como si fuera una balanza, ¿no? Que pesa un poco más de un lado, ¿no? Generalmente el desarrollo intelectual, que no tiene que ver con ser más inteligente, insisto, sino con una capacidad, como si fuera un vaso, este vaso es mucho mayor en algún área, ¿no? Pero si este vaso yo no lo puedo llenar, va a seguir teniendo una capacidad que no está usada para nada, ¿no? Y lo que es la parte emocional, suelen ser niños que se frustran fácilmente si no saben qué hacer cuando se sienten de determinada manera. Tenemos una enorme cantidad de niños que hacen lo que otros les dicen, por ejemplo, decirle al seño, no le hables más a fulanito, vos le tenés que contestar de determinada manera. Lo indicado es que acompañarlos a pensar qué pueden hacer cuando se sienten de determinada manera. Y para eso tenemos que encontrar algún momento en el día
para podernos sentar a conversar con ellos. En lugar de decirles lo que tienen que hacer, copensar, pensar con ellos para hacerlos reflexionar acerca de ciertas situaciones y qué van a poder hacer cuando esto les suceda otra vez. Entonces, lo que estamos haciendo es darles herramientas para la vida misma, ¿no? Claro, claro. Exacto. Prisi tiene más preguntas. Sí, tengo muchos mensajes en nuestro WhatsApp, el 11 51 52 10 47. Acá nos dicen, en la asociación nos recomendaron un centro de Villa Urquiza. Gracias a ellos nuestro hijo mejora día a día y pudimos comprender los desafíos que presentaba. Participa hoy en un grupo de habilidades sociales. Acá también nos escribe Juan desde Boedo, nos está escuchando. Dice: chicas, ¿cómo están? Las estoy escuchando y pensé en mi nieto. Realmente es un chico inteligente y no lo digo porque sea mi nieto, pero lo viven castigando, dice, por mala conducta en todos lados. Me pregunto si esto, escuchándolas a ustedes, será algo de lo que están contando, porque no tienen ningún problema. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Alguna prueba? Dice Juan. Bien, en nuestro país no hay una obligación de ir a hacer un diagnóstico. En otros países sí, para poder determinar si una persona tiene o no tiene altas capacidades, se sugiere o está indicado hacer un diagnóstico. En nuestro país no. ¿Qué dice la ley? Que debería poder detectarlo la escuela. Pero como la escuela no está formada, es como que estamos con el huevo y la gallina, ¿no? Lo que le sugiero a este abuelo tan atento es que escriba a la asociación para que lo podamos guiar y le podamos mandar lo que se llaman screening. Los screening son unos checklists que tienen diferentes frases donde uno puede marcar si esto se da o si esto no se da, y esto nos daría una indicación de que el nietito está dentro de las personas con rasgos y características con altas capacidades. Ahora bien, si quiere después hacer un diagnóstico, le va a dar mucha más información acerca de su nieto, pero no es indispensable para la atención ni fuera de la escuela ni de... Claro, bien. Claro. Laura, ¿nos podrás...? Ay, perdón, Prisi, No, después... sí, tranqui. Quería preguntar... ¿Alguna de esas que van a aparecer, frases que van a aparecer en el checklist, como para darnos una idea a los padres, abuelos, de a qué cosas prestar atención, ¿no? Claro. En la primera infancia, lo que vamos a ver es rasgos y características de precocidad. ¿Qué es la precocidad? Cuando se alcanza un hito del desarrollo antes de lo esperable. Por ejemplo, esto de nacer con los ojos abiertos. No se da en todo, pero la mayoría de los papás dicen, cuando nació tenía los ojos abiertos y parecía que escaneaba todo, ¿no? Mira, puede ser que empiece o a decir sonidos con intención comunicativa a una temprana edad. Por ejemplo, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿sí? Puede empezar a caminar tempranamente, alrededor de los 9 meses, puede treparse, fíjense que no estoy hablando nada cognitivo, ¿no? Puede empezar a treparse con gran habilidad, puede usar bicicleta o triciclo con pedales con gran habilidad, puede adquirir la lectoescritura alrededor de los 2 o 3 años. Esto no es que copie algo que está dibujado, sino que tenga conciencia fonológica, que sepa cómo suena una letra, qué letra es y la pueda escribir. Puede empezar a leer tempranamente, puede empezar a reconocer las cantidades para sumar y para restar, una enorme memoria, puede ubicarse en un recorrido, cómo llegamos a la casa de la abuela, nos pasamos un poquito de la escuela, tomaste otro camino. Vamos a ver una enorme atención que recuerda cosas de cuando era pequeño, ¿no? Que está atento a la llamada de teléfono, a lo que está pasando afuera, a lo que hablan mamá y papá, una atención múltiple a varias cosas a la vez, ¿sí? Una gran locuacidad, o sea, que habla con razonamiento, que parece en la construcción de las frases un niño de mayor edad o una niña de mayor edad, y cuidado, porque las niñas esconden sus capacidades para encajar. Tenemos muchas menos niñas detectadas que varones. Las niñas se camuflan. El masking. Exacto, sí. Muy bien. Prisi, tenías más preguntas para Laura. Y mujeres, las mamás. Hay muchas mamás que han terminado detectadas luego de haber detectado sus hijos. Wow, qué increíble.
Interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. Mira, Lau, tengo más preguntas, te voy a hacer dos en una. Primero, Ok. Paula, no, porque si no nos corre el tiempo. Paula nos pregunta, bueno, primero agradece por traer este tema tan importante y pregunta si la asociación se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte, Mirta de Flores dice, pienso en la situación de la educación y las escuelas de hoy y los chicos cada vez aprenden menos. Esto es lo que vemos en algunos informes y pienso, ¿cómo se acompaña a estos chicos que se destacan del resto? Debe ser muy difícil equilibrar esto en el aula, ¿no? Sí, primero la asociación no se encuentra en Buenos Aires, si bien tenemos la dirección en Buenos Aires, tenemos más gente trabajando en el interior del país que en Buenos Aires. Funciona en todo el país, tenemos delegaciones en todo el país, así que si se comunican por nuestro mail, vamos a poder orientarlos con personas que los van a poder guiar en pasos a seguir en todas las provincias del país. Sí, la educación está teniendo desafíos importantes, si bien hay escuelas que están reinventándose y haciendo cosas muy interesantes, insisto, no son chicos que destaquen, no los van a ver destacar en el aula porque realmente la pasan muy mal y lo que pueden tener es estos destellos que le llamamos nosotros. Cuando hay temas que realmente les interesan mucho, pueden decir cosas inesperadas dentro del aula y ahí los docentes pueden empezar a ver que su aprendizaje está por delante de su edad. Insisto, no vamos a ver que destaquen en el aula, ¿sí? Vamos a ver niñas por ahí muy prolijas, niñas muy solidarias, ¿no? Que pareciera que no necesitan nada, que son pequeñas maestras, ¿sí? Pero en realidad la profesión va por dentro, son niños que están todo el tiempo queriendo hacerse ver y esto puede ser un motivo de la expresión de la conducta que contaba este abuelo, ¿no? Este nietito tan inteligente que lo castigan mucho porque se porta mal, bueno, somos seres sociales que necesitamos ser mirados para existir, entonces de alguna manera los niñitos van a hacerse ver. Claro, qué interesante todo esto que contabas, Laura, y quería preguntarte sobre esta prevalencia genética. Bueno, en tu caso vos tenés 2 hijos. ¿Cuánto tiene la genética? ¿Cuánto alguno de ustedes como padres también probablemente mirando atrás se encuentran con que, bueno, probablemente también tengan altas capacidades? Bueno, hay una parte traída genéticamente y una parte adquirida por el entorno, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, por decir algo, a Messi, ¿no? Messi tiene una enorme capacidad, pero fue ayudado por un club a que él pueda desarrollar esa capacidad, ¿no? A ver, si esa capacidad está, como si yo tengo una Ferrari que anda 300 kilómetros por hora, pero la uso en mi barrio, voy a andar a 20. Si no tiene un terreno adecuado para desarrollarse, no vamos a poder ver ninguna diferencia, ¿no? Julio Boca tiene altas capacidades, Emanuel Ginóbili es dotado, pero juega al básquet, nadie le va a pedir que escriba una poesía a Emanuel Ginóbili, ni a Messi que se ponga a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, tenemos que mirar que la alta capacidad tiene muchas aristas y que no siempre tiene que ver con destacar, con jugar al ajedrez, con lo matemático, ¿sí? Tiene que ver con el arte, tiene que ver con ciencias duras, tiene que ver con las humanidades, ¿no? Y también puede tener que ver con el deporte, con tener altas capacidades para... Por supuesto. Claro, mira, claro, no sí, es algo claro, tan por ejemplo, en este mundillo se dice que sí es dotado. Un dotado es el que tiene alta habilidad en todas las áreas, pero él elige el área del deporte, ¿sí? Y él puede analizar la jugada milésimas de segundos antes de hacerla. O sea, hay toda una técnica desarrollada también, ustedes me dirán por supuesto. Bueno, no es simplemente una habilidad del cuerpo, del uso del cuerpo, ¿no? Hay otros sentidos como lo visual, el razonamiento lógico, hay otras cosas que intervienen, por eso se le llama cerebro en llamas, porque al hacer una actividad el cerebro se ilumina casi por completo. Claro. ¿Maradona? Digo, probablemente... Bueno, Maradona por lo pronto, altas capacidades en lo que es lo kinestésico, ¿no? El movimiento, el uso del cuerpo, por supuesto. Charly García tiene oído absoluto, quiere decir que escucha una nota y sabe qué nota es.
Esto también es una alta capacidad. Gustavo Cerati, también. La pianista esta, bueno, que nunca me acuerdo el nombre, pero bueno, tenemos Marta Argerich. Marta Argerich, también. Claro. O sea, una persona que tiene altas capacidades con un entorno adecuado, o por ahí no, porque no todos por ahí lo tuvieron, estaría como condenada al éxito, entre comillas, o no, o esto también es un... Bueno, el éxito depende de otras variables, pero sí va a poder desarrollar sus capacidades hasta el máximo de oportunidades que tenga. Si bien todos tenemos capacidades, el cerebro de la alta capacidad funciona distinto, ¿sí? Y esta capacidad es mucho mayor a lo esperable para la edad. Esa es la diferencia. Por eso no podemos decir que todos somos inteligentes o todos tenemos alta capacidad, porque este cerebro funciona diferente. Lo que podemos hacer como familia, como escuela, es abrir la puerta a dar oportunidades. Las oportunidades que podamos dar como familias y como escuelas, ¿no? Y como sociedad también. No necesariamente tiene que ver con el coeficiente intelectual, ¿o sí? Hoy en día no, alrededor de 1950 se tomaban pruebas psicométricas donde se le ponía un número a la inteligencia. Hoy se sabe que la creatividad no la puedo medir, la emocionalidad no la puedo medir, la sociabilidad no la puedo medir, y hoy en día para poder diagnosticar a una persona con alta capacidad también tengo que poder ver esas áreas que no se pueden medir con un número de IQ. El número de IQ igual o mayor a 130 no está de la mano de la alta capacidad. Es un mito que circula diciendo que la Organización Mundial de la Salud afirma eso. La Organización Mundial de la Salud nunca se pronunció al respecto. Mirá. Laura, acá, justo de esto que estamos hablando, Mari de Villa Porredón nos escribe en nuestro WhatsApp y dice, entonces, ¿altas capacidades es talento? Sí, claro. Dentro del paraguas de las altas capacidades tenemos la precocidad, que es estos hitos del desarrollo que se dan de manera anterior a lo esperable, tenemos los talentos y tenemos la dotación. No es más superdotación por la connotación negativa que tiene la palabra. Se está virando a llamar dotación, que tenés un don, gifted, ¿no? Como es la palabra esta inglesa, ¿no? Gifted, tengo un regalo, ¿no? Tengo un don, ¿no? Entonces, las tres cosas, precocidad, talento y dotación, está dentro del paraguas de la alta capacidad. Decir alta capacidad es englobar todo eso. Claro. Pero puedo tener un talento, un don, una capacidad especial mayor en un área, que puede ser un área física, matemática, puede ser en el arte, y no necesariamente que se repita en otras áreas. Exactamente, igual es alta capacidad, ¿sí? Puedo tener en la lógico-matemática, una habilidad lingüística, ¿sí? Una habilidad artística, ¿sí? Puedo tener en todas las áreas, en una o en algunas. Claro, perfecto. Y hoy no lo diagnostica, no lo diagnostica un neurólogo, un psicólogo. No, ¿quién lo diagnostica? En realidad en nuestro país lo puede diagnosticar un psicólogo, un psicopedagogo, un especialista en desarrollo, pero no hay alguien específico que diga la ley que lo puede, ¿sí? Pero esa persona tiene que saber de alta capacidad. Entonces, si hay una sospecha por parte de los padres, tenemos un listado de profesionales recomendados por las familias que saben de altas capacidades. Claro. Muy bien, acá tenemos otro mensaje. Bueno, Paula dice, excelente charla, súper claro todo, muchas gracias. Sandra dice, agradezco por toda esta información que brindaron el día de hoy, que están compartiendo y por desmitificar sobre todas las cosas esta marca, o no sé cómo decirle, de que los chicos no son sociables, que les cuesta sociabilizar o que se confunde con el ser más inteligente que el resto. Claro. Tal cual. Súper interesante. Sí, la verdad, porque uno se imagina a alguien con altas capacidades, un chico muy brillante, que se recibió o terminó la facultad terminó anticipadamente, y no necesariamente tiene que ver con esto, ¿no? No, pueden abandonar la escuela, llevarse todas las materias, repetir de grado, o sea, hay muchas variables que se van dando en estos niños. Algunos pasan casi desapercibidos, otros aprovechan todas las oportunidades que le da la escuela para, se les llama como que surfea la ola de la escuela, ¿no? Y aprovechan todas las oportunidades. Algunos destacan y la mayoría no destaca. Claro, interesante.
Qué interesante. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta conversación. Recordamos la web de la asociación para quien se enganchó último momento, ¿dónde se puede contactar? Nos pueden encontrar en info@altascapacidades.org.ar y después nos encuentran también en Instagram, Asociación Altas Capacidades Argentina. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esta conversación. Un gusto conversar con ustedes. Un beso grande. Abrazo. Gracias. Muy bien. Prisi, ya estamos ahí al borde. Sí, Nos estamos yendo. sí, ya estamos llegando al final de este Deseo Consumir.